Hay una idea que solemos repetir sin cuestionarla demasiado, que primero viene el poder y luego el liderazgo, que cuando alguien obtiene un cargo, un ejército o una posición elevada, recién ahí puede empezar a liderar. La vida de Ciro el Grande contradice esa idea desde su raíz, porque Ciro empezó a liderar cuando no tenía nada que lo respaldara, cuando no había trono, ni corona, ni ejército, ni siquiera la certeza de un futuro seguro. Y entender esto no es un detalle menor, es la base de todo lo que vino después. Antes de gobernar personas, Ciro aprendió a convivir con ellas. Antes de dar órdenes, aprendió a escuchar. Antes de tomar decisiones que afectaban a miles, aprendió a responsabilizarse de decisiones pequeñas. Y esa secuencia es clave, porque el liderazgo que nace antes del poder es el único que no se corrompe cuando el poder llega. Desde su infancia, Ciro fue puesto en una posición donde no podía apoyarse en la autoridad. Criado por un pastor lejos de la nobleza, tuvo que integrarse a una comunidad donde el respeto no se heredaba, se ganaba. No podía imponer nada por la fuerza, no podía exigir obediencia, no podía refugiarse en un apellido, tenía que convivir, colaborar, adaptarse. Ahí empezó a desarrollarse una forma temprana de liderazgo silencioso. Cuando los niños jugaban, Ciro organizaba. Cuando surgían conflictos, intentaba resolverlos, no porque alguien se lo pidiera, sino porque entendía instintivamente que el orden colectivo beneficia a todos. Este tipo de liderazgo temprano no se enseña, se vive y deja una huella profunda porque forma el carácter antes que la ambición. Cuando más tarde fue llevado ante Astiages y su identidad fue revelada, Ciro tuvo la oportunidad de cambiar su historia de forma abrupta. Podría haber reclamado un lugar, podría haber exigido reconocimiento, podría haber actuado desde el resentimiento, no lo hizo. Regresó a Persia sin privilegios, sin títulos, sin protección, y ese regreso es uno de los ejemplos más claros de liderazgo antes del poder. Persia era un pueblo subordinado, sin autonomía real, acostumbrado a obedecer a los medos. En ese contexto, Ciro no tenía ninguna autoridad formal, pero empezó a influir a través de su conducta. Se comportaba como alguien responsable, incluso cuando no tenía responsabilidad oficial. Tomaba decisiones pensando en el grupo, no en sí mismo, y poco a poco las personas empezaron a escucharlo. Ciro no llegó diciendo síganme, llegó preguntando, observando, entendiendo. Se interesó por los problemas reales de su gente, la presión de los tributos, la falta de voz, la sensación de estar siempre bajo órdenes ajenas. No prometió libertad inmediata ni grandeza futura. Lo que ofreció fue coherencia. Su vida empezó a reflejar una idea sencilla pero poderosa. Si algún día Persia iba a levantarse, tendría que hacerlo desde dentro, con personas que confiaran unas en otras. Y la confianza no se decreta, se construye. Ciro construyó esa confianza sin poder, con actos cotidianos, con decisiones justas, con una forma constante de actuar que no cambiaba según el contexto. Un ejemplo claro de esto es cómo manejaba los desacuerdos. En una sociedad fragmentada, con tensiones internas, Ciro no tomaba partido impulsivamente, escuchaba a ambas partes, intentaba comprender los intereses reales detrás de cada postura, no buscaba quedar bien, buscaba ser justo. Ese tipo de comportamiento repetido en el tiempo crea liderazgo real, porque las personas empiezan a notar que alguien no actúa por conveniencia, sino por criterio, y el criterio, cuando es consistente, se vuelve una forma de autoridad mucho más fuerte que cualquier cargo. Cuando finalmente comenzó a formarse la idea de resistir el dominio medo, no fue un estallido repentino ni una ocurrencia improvisada. Fue el resultado de un proceso largo, silencioso y profundamente humano. Ciro no apareció un día anunciando una rebelión, ni levantó la voz para exigir lealtad. La idea empezó a circular casi de forma natural, en conversaciones cotidianas, en miradas compartidas, en la sensación colectiva de que algo podía ser distinto. Y esto es importante
porque cuando una idea se impone desde arriba suele generar miedo o rechazo, pero cuando nace desde abajo, desde la experiencia compartida, genera pertenencia. Ciro entendía eso, incluso antes de tener palabras para explicarlo. La gente no necesitó ser convencida de la noche a la mañana porque ya había observado a Ciro durante años. Lo habían visto tomar decisiones cuando nadie lo obligaba, lo habían visto actuar con justicia cuando no había recompensa, lo habían visto asumir responsabilidades que no le correspondían formalmente. Habían comprobado que no buscaba protagonismo ni beneficio personal inmediato, en un contexto donde muchos buscaban ventaja individual para sobrevivir bajo el dominio medo. Ciro destacaba precisamente por lo contrario, pensaba en el conjunto. Esa coherencia sostenida en el tiempo es lo que transforma a una persona común en un referente silencioso. Cuando empezaron a hablar de resistencia, de autonomía, de dejar de obedecer órdenes externas, el nombre de Ciro surgió casi sin esfuerzo. No porque él se hubiera postulado, sino porque ya estaba asociado a confianza. Y la confianza no surge de discursos encendidos, surge de la experiencia. Las personas sabían cómo reaccionaría Ciro ante una crisis, cómo manejaría un conflicto, cómo trataría a los más débiles. Ya lo habían visto. Por eso, cuando la posibilidad de un liderazgo más visible apareció, no generó sorpresa ni rechazo, generó continuidad. Era simplemente llevar a una escala mayor algo que ya existía en pequeño. Este es uno de los momentos más claros donde se entiende la diferencia entre autoridad impuesta y liderazgo construido. Ciro no tuvo que imponer su rol, no tuvo que silenciar oposiciones internas, no tuvo que demostrar fuerza para ser obedecido. Su liderazgo fue aceptado porque ya había sido probado en la práctica. La gente no seguía una promesa futura, seguía un historial, y eso cambia todo, porque un liderazgo basado en promesas necesita constante validación. Un liderazgo basado en experiencias se sostiene por sí solo. Además, Ciro mostró algo clave en ese proceso. No se apresuró, no utilizó la confianza acumulada para acelerar un conflicto antes de tiempo. Esperó, observó las condiciones, evaluó riesgos, midió consecuencias. Sabía que liderar no es solo encabezar una causa justa, sino hacerlo en el momento adecuado. Esa paciencia estratégica es otra forma de liderazgo previo al poder, porque requiere autocontrol, visión y la capacidad de pensar más allá del impulso emocional del momento. Cuando finalmente asumió un rol más visible, cuando empezó a organizar de manera más clara la resistencia, nadie sintió que algo les había sido arrebatado. Nadie sintió que Ciro se había subido a un lugar que no le correspondía. Fue percibido como un paso lógico, casi inevitable. Y eso es raro, porque la mayoría de los liderazgos generan tensión al emerger. Este no, generó alineación, generó una sensación de orden en medio de la incertidumbre. Y aquí está la diferencia enorme que deja esta lección. Liderar antes de tener poder significa que cuando el poder llega, no rompe nada, no desplaza a nadie, no genera resentimiento. Al contrario, consolida lo que ya estaba funcionando. El poder en ese caso no cambia al líder, solo le da más herramientas para hacer lo que ya venía haciendo. Ciro no se transformó al asumir un rol más visible, simplemente amplió su radio de acción. Por eso su liderazgo no fue cuestionado, porque no apareció de la nada. No fue una imposición externa ni una ambición personal disfrazada de causa colectiva. Fue la consecuencia natural de una conducta sostenida en el tiempo. Y esa es quizá una de las enseñanzas más incómodas de esta historia. El liderazgo que realmente perdura no se anuncia, se reconoce. Y cuando finalmente se formaliza, no divide, une. Otro ejemplo fundamental es la forma en que Ciro se relacionaba con quienes estaban por encima de él en jerarquía. No desafiaba por ego, no buscaba protagonismo innecesario,
sabía cuándo hablar y cuándo esperar. Esa paciencia estratégica es una forma avanzada de liderazgo temprano. Entender que no todo se gana con confrontación inmediata, que a veces liderar es preparar el terreno, no ocuparlo. Ciro no aceleró procesos por ansiedad, permitió que las condiciones maduraran, y esa madurez fue clave para que, cuando actuó, su movimiento fuera sólido. Liderar antes de tener poder también se manifiesta en cómo alguien se gobierna a sí mismo. Ciro desarrolló disciplina sin supervisión, autocontrol sin castigo, compromiso sin recompensa. Nadie lo obligaba a actuar de determinada manera y sin embargo lo hacía. No reaccionaba impulsivamente, no se dejaba dominar por la emoción del momento. Esta capacidad de autogobierno es una de las formas más invisibles y más importantes del liderazgo, porque quien no puede liderarse a sí mismo jamás podrá liderar a otros de manera estable. Cuando Ciro finalmente lideró ejércitos, ese liderazgo no apareció de la nada. Ya había demostrado criterio organizando personas sin armas, ya había demostrado visión resolviendo problemas pequeños, ya había demostrado templanza actuando sin respaldo. El poder solo amplificó lo que ya existía. Y aquí hay una lección profunda. El poder no crea liderazgo, lo expone. Si antes del poder hay coherencia, después del poder habrá estabilidad. Si antes del poder hay ego, después del poder habrá abuso. Ciro es un ejemplo claro de la primera opción. Incluso en los primeros momentos de conflicto armado, Ciro mostró esta lección en acción. No lanzaba a su gente a batallas innecesarias, pensaba en el costo humano, evaluaba riesgos, protegía a quienes lo seguían. Esa preocupación no nace del poder, nace del liderazgo previo, porque solo alguien que ya se siente responsable de otros antes de tener autoridad formal se preocupa genuinamente por ellos cuando la tiene. Liderar antes de tener poder es aceptar desde el inicio que el proceso es lento, muchas veces invisible y en ocasiones ingrato. Es comprender que no hay atajos reales cuando se trata de influencia genuina. Ciro lo entendió muy temprano, quizá porque su propia vida estuvo marcada por la espera. No creció rodeado de privilegios ni de obediencia automática. Creció en un entorno donde cada vínculo debía construirse, donde cada gesto contaba. Eso lo obligó a desarrollar una visión distinta del tiempo. Mientras otros buscaban ventajas inmediatas para sobrevivir o escalar posiciones dentro del dominio medo, Ciro estaba construyendo algo menos evidente, pero mucho más sólido: confianza sostenida. Él no buscó resultados rápidos porque sabía que los resultados rápidos suelen apoyarse en estructuras frágiles. Prefirió sentar bases firmes, aunque eso significara avanzar más lento. En lugar de apresurar confrontaciones, se enfocó en entender a su gente, en observar cómo reaccionaban ante la injusticia, ante la presión externa, ante la incertidumbre. Esa observación no era pasiva, era profundamente estratégica. Ciro estaba aprendiendo cómo liderar a personas reales, no a ideales abstractos. Estaba formando criterio antes de formar ejércitos. No quiso dominar de inmediato porque entendía que dominar sin organización solo crea caos. Antes de pensar en tomar el control, pensó en cómo funcionaría una comunidad autónoma, cómo se resolverían los conflictos internos, cómo se distribuirían responsabilidades. En ese proceso, Ciro actuaba más como un organizador silencioso que como un caudillo visible. Ayudaba a coordinar, a ordenar, a dar sentido a esfuerzos dispersos. Ese tipo de liderazgo rara vez recibe aplausos, pero es el que evita el colapso cuando llegan las crisis. Tampoco quiso imponer, porque imponer genera obediencia temporal, pero rara vez compromiso real. Ciro entendía que alinear es más difícil que imponer, pero infinitamente más duradero. Alinear implica escuchar, ajustar, ceder en algunos puntos y ser firme en otros. Implica aceptar que no todas las ideas propias serán adoptadas tal como se conciben.
En su vida temprana, Ciro practicó esa flexibilidad constantemente, adaptándose a distintos temperamentos, aprendiendo a unir voluntades sin aplastarlas. Esa habilidad sería clave más adelante, cuando tuvo que gobernar pueblos con culturas, lenguas y creencias distintas. Esa paciencia, que desde fuera podía parecer lentitud o falta de ambición, fue en realidad una de sus mayores fortalezas. Mientras otros líderes emergían rápido y se desmoronaban igual de rápido, Ciro estaba acumulando algo más difícil de construir: legitimidad. Cuando finalmente llegó el momento de gobernar, no tuvo que improvisar valores, no tuvo que definir de repente qué era justo y qué no. Ya lo había vivido, ya había tomado decisiones coherentes cuando nadie lo observaba, ya había demostrado en pequeño cómo actuaría en grande. Por eso su liderazgo fue tan duradero, no porque fuera invencible, sino porque era predecible en el mejor sentido de la palabra. La gente sabía qué esperar de él, sabía que no actuaría por impulso, que no traicionaría principios por conveniencia inmediata, y esa previsibilidad ética genera estabilidad. Cuando el poder llegó, no lo transformó, solo amplificó lo que ya existía. Ciro no tuvo que aprender a liderar bajo presión, ya llevaba años haciéndolo sin autoridad formal. Y ahí está la esencia de esta lección. El liderazgo que se construye antes del poder no depende de él para existir, pero cuando lo obtiene, sabe exactamente qué hacer con él. Esta lección nos obliga a mirarnos sin excusas, porque nos quita la comodidad de decir: cuando tenga poder haré las cosas bien. Ciro nos muestra que la pregunta correcta es otra: ¿cómo actuamos ahora, sin poder? ¿Cómo tomamos decisiones cuando nadie nos observa? ¿Cómo tratamos a otros cuando no hay beneficio inmediato? Ahí es donde empieza el liderazgo real. Ciro lideró antes de tener poder, porque incluso sin teorizarlo ni convertirlo en una idea abstracta, comprendía algo esencial. El liderazgo no es un destino al que se llega, es una manera constante de relacionarse con los demás y con la realidad. No era un rol que se activara cuando las circunstancias lo exigían, ni una máscara que se ponía al asumir responsabilidades formales. Era una forma de estar presente, de responder, de actuar con coherencia aun cuando nadie estaba mirando. Ciro no separaba su vida personal de su forma de liderar, porque para él ambas cosas eran lo mismo. Su carácter era su liderazgo. Por eso el poder, cuando finalmente llegó, no lo transformó. No necesitó redefinirse ni adaptarse a una nueva identidad. No hubo un antes y un después marcado por el acceso al trono. Lo que cambió fue la escala, no la esencia. Las mismas decisiones que había tomado en círculos pequeños, ahora las tomaba en un territorio más amplio. Las mismas actitudes que había mostrado con su comunidad, ahora las aplicaba a pueblos enteros. El poder no lo elevó por encima de los demás, simplemente le dio más responsabilidad sobre ellos. Y eso solo fue posible porque ya había aprendido a cargar con esa responsabilidad cuando no tenía ningún título que lo respaldara. Esa coherencia es lo que hace que su figura no se desgaste con el tiempo. Muchos líderes son recordados por lo que lograron, pero pocos por cómo eran cuando no tenían nada que ganar. Ciro pertenece a ese segundo grupo. Su liderazgo no dependía de la obediencia forzada ni de la admiración fabricada, dependía de su conducta repetida, previsible y justa. Y cuando el liderazgo se sostiene en la conducta, no necesita adorno, no necesita propaganda, no necesita ser defendido constantemente, se defiende solo a través del impacto que deja en otros. Por eso su legado atraviesa siglos sin perder fuerza, no porque haya sido perfecto ni porque haya vivido en una época ideal, sino porque encarnó una idea de liderazgo que no envejece, la idea de que el verdadero poder no reside en la posición que ocupas, sino en la forma en que actúas cuando nadie te ha otorgado autoridad. Esa lección sigue siendo válida hoy, en cualquier época, en cualquier contexto,
precisamente porque no depende de imperios ni de estructuras externas, depende de algo mucho más cercano y exigente, la coherencia diaria entre lo que se dice, lo que se piensa y lo que se hace. Y con esta lección no cerramos la historia, apenas la abrimos, porque Ciro el Grande no solo nos dejó un imperio, nos dejó aprendizajes que siguen teniendo peso hoy. En los próximos capítulos vamos a seguir recorriendo su vida, deteniéndonos en nuevas lecciones de liderazgo que nacen de sus decisiones, de sus aciertos y también de sus errores, no para admirarlo desde lejos, sino para entenderlo y aprender juntos, porque cuando un líder sigue enseñando siglos después, vale la pena escucharlo con atención.